Blackwater, tomo 3, La casa. Capítulo 8. La prueba. A ojos de los habitantes de Perdido, los 2 intentos de Carl Strickland de asesinar a su esposa eclipsaron la acumulación de catástrofes de Wall Street. El mercado de valores se había desplomado, pero aparte de los dueños de los aserraderos, ¿quién tenía dinero en Perdido para esas cosas? Así pues, nadie en el pueblo prestaba demasiada atención a la bolsa, pero en cambio todo el mundo contuvo el aliento para ver qué sería de Quickney Strickland. Pero ésta volvió a su trabajo en el aserradero y abrió de par en par las puertas de su casa, que ya nunca cerraba con llave. Llevaba a su Malcolm y Lucille a Ritz cada vez que culminaban la cartelera y parecían divertirse como una niña a la que hubieran dado vacaciones una semana antes de la cuenta. La recuperación de Quickney fue rápida. Al día siguiente de certificar la muerte de su marido, arrojando las 2 monedas al agua, regresó a su propia casa. Fue un cambio de lo más oportuno, pues cuando Frances despertó en la cama de Sadie al día siguiente de que Carl hubiera disparado contra la casa, resultó que sufría una especie de parálisis en las manos y en los pies, poco común en una niña de 7 años, que el Dr. Benkis diagnosticó como artritis incipiente. Frances no fue a la escuela en un mes, durante el cual su madre la cuidó día y noche sin protestar. Quickney estaba segura de que aquella dolencia era consecuencia del ataque de Carl. La mayoría de los habitantes de Perdido coincidían con ella, a pesar de que el Dr. Benkis aseguraba que la artritis no aparecía simplemente por una experiencia traumática. Pasado más de un año, la felicidad de Quickney era tan evidente para los residentes de Perdido como antes lo habían sido sus preocupaciones. Pero la crisis monetaria y de confianza en Nueva York había empezado ya a tener repercusiones en Perdido. Nadie, ni siquiera los Caskey, siempre tan previsores, había anticipado el alcance y la gravedad de las consecuencias. El banco cerró durante la semana de Navidad de 1930. Todos los hombres y mujeres blancos del pueblo perdieron dinero. Aunque la demanda de madera y de sus productos derivados habían disminuido, los aserraderos seguían operativos. No hubo desperdicios, pero algunos días no había suficiente trabajo para repartir entre los operarios, y a menudo el negocio maderero aparentaba poco más que un acto de caridad por parte de los Turk y los Caskey. Perdido parecía menos afectado que muchas partes del país, aunque tal vez solo fuera una apariencia. Al fin y al cabo, Perdido era un pueblo acostumbrado a las penurias. La prosperidad de los años 20 apenas se había dejado sentir en Alabama rural, y cuando ésta dio media vuelta y se esfumó del resto del país con un agitar de faldas, Perdido había disfrutado tan poco de su compañía que apenas la echó de menos. Las privaciones de la guerra civil parecían recientes, y en Bassingbourn vivían aún hombres y mujeres negros que habían nacido esclavos. Tanto Mary Love Caskey como Amanda Turk habían nacido durante la humillante época de privaciones de reconstrucción. Pero lo cierto era que de repente había menos para todos. La tienda de artículos de fantasía de Grady Henderson quedó reducida a una simple tienda de comestibles, y Leo Benkis canjeaba sus servicios como médico a cambio de pollos, lomos de cerdo, sacos de guisantes, de granados, y la escuela registró una mayor incidencia de tiña y raquitismo. El precio de la comida pasable se disparó por encima de las posibilidades de las familias más pobres. Varias tiendas del centro del pueblo cerraron, y el Hotel Osceola habría cerrado también si Henry y Oscar no hubieran prestado a los Moyes el dinero suficiente para mantenerlo en funcionamiento. Los aserraderos necesitaban de Osceola para poder alojar a los pocos compradores que llegaban del norte, todavía más castigados. Las colectas de las iglesias fueron más escasas que en años anteriores, aunque la asistencia de los feligreses aumentó. Tal vez por esa misma razón el Ritz se llenaba cada noche, el balcón de la gente de color incluido. A pesar de todo, los Caskeys seguían siendo solventes. La diversificación productiva impulsada por Oscar aseguró que una parte de la empresa siguiera siendo rentable. Casualmente, el dinero de Mary Love se había invertido en valores que no se vieron tan afectados por la depresión. Eso sí, los viajes a Mobile y Birmingham para comprar manteles y vestidos nuevos se terminaron. Mary Love usaba vestidos viejos o encargaba a la estirada señora Downtree
que le hiciera nuevos, y Oscar se pasaba todo el día en el aserradero, donde de todos modos no tenía gran cosa que hacer. James Caskett corrió peor suerte que Mary Love, y la mayoría de sus acciones habían perdido gran parte del valor, cuando no su valor al completo, y la empresa apenas le daba rendimiento. Y sin embargo, a pesar de la desacostumbrada penurias económicas, volvía a ser feliz. A sus 60 años, aquel ritmo más lento del aserradero, que funcionaba sin apenas intervención por su parte, le resultaba francamente placentero. Él y Quigley se habían hecho amigos de verdad, almorzaban juntos todos los días en casa de él y pasaban las tardes charlando en la oficina. Por las noches, ya en casa, James se sentaba tranquilamente a escuchar la radio. A menudo Danjo se sentaba junto a él en el sofá, donde miraba libros y le pedía ayuda con las palabras difíciles. A James le bastaba con bien poco y le encantaba dispersar atención a quienes la necesitaban. Cuando Roxy iba a por comida, James se aseguraba de que comprara lo suficiente, no solo para él y Danjo, sino también para el marido de la propia Roxy y sus 4 hijos. Quigley recibía un aumento de sueldo casi todos los meses, que James abonaba en efectivo de su propio bolsillo. Cada semana en Vanderbilt, las compañeras de Grace jadeaban de asombro cuando le llegaba otro fajo de billetes de $5 en un sencillo sobre. James no hacía casi nada para sí mismo y apenas era posible convencerlo para que se comprara un traje nuevo en Pascua. No adquirió más figuritas de porcelana ni espátulas de plata de ley, pues afirmaba, y no le faltaba razón, que su casa estaba ya llena de cosas. Lo único que tuvieron verdaderas dificultades fueron Oscar y Elinor. Oscar seguía endeudado por las tierras que él le había comprado a Tom Denbolder, y la reducción de la tala había provocado una disminución dramática de sus ingresos. El banco de Pensacola se quedaba con sus escasos beneficios y Oscar y Elinor seguían viviendo ambos del sueldo de este. Un día de primavera de 1931, el banco reclamó el préstamo de Oscar. Esa tarde, sin decir una palabra a nadie, Oscar se dirigió a Pensacola y logró una reunión con el presidente del banco. Este le confesó que el banco también pasaba por un momento delicado y que habían decidido reclamar el préstamo como medida para evitar una ejecución hipotecaria involuntaria. Sin embargo, teniendo en cuenta los numerosos negocios de los Caskett habían hecho con la institución a lo largo de los años, y tras una apresurada reunión, los administradores decidieron que bastaba con que Oscar aportara la mitad de la deuda pendiente. Esa noche fue a visitar a su madre, Mary Love, y en el dormitorio de esta, y tras la puerta cerrada, Oscar le pidió que le prestara $111,000 para preservar su inversión, su bienestar económico, el honor del apellido Caskett y el futuro del aserradero. Pero su madre le negó la ayuda. Oscar, ya te dije que no compraras esas tierras. No es verdad, mamá, respondió Oscar sin alterarse. Ni siquiera te enteraste hasta más tarde. Si hubieras tenido la cortesía de hablar conmigo de antemano, te habría dicho que no lo hicieras. Me alegro de que el banco haya tomado esta decisión. No tienes por qué cargar con todas estas tierras. Mamá, las tierras tienen árboles. Hemos plantado cada hectárea con pino amarillo. Oscar, dijo Mary Love, James y yo somos dueños de 80,000 hectáreas de tierra en los condados de Escambia, Monroe y también en este. Cada una de estas 80,000 hectáreas está plantada con pino amarillo, pino de hoja larga y pino de avellano. ¿Y cuándo fue la última vez que recibimos un pedido de 10 pies tablares de madera? ¿Fue anteayer o hace 3 semanas? Por Dios, Oscar, pero si no podemos ni talar lo que ya tenemos. Mamá, ¿me estás malinterpretando a propósito?, preguntó Oscar. Miró por la ventana de la habitación a su madre hacia su propia casa y vio a su mujer y a su hija en el columpio del porche del dormitorio. Estaban sentadas bajo una lámpara con flecos rojos y Elinor le estaba leyendo a Frances con una voz suave que Oscar oía como un murmullo. ¿A qué te refieres?
Me refiero a que te estoy pidiendo que me prestes el dinero porque lo necesito yo, no por el bien del negocio. Esas tierras son lo único que tengo. Si las pierdo, no tendré nada. ¿Tienes tu casa? No, mamá, la casa es tuya. Nunca me has entregado las escrituras, respondió Oscar con tristeza. ¿Tienes tu trabajo en el aserradero? Sí, ya lo sé, dijo Oscar. Me he matado trabajando allí y cada centavo que he ganado ha terminado en tu bolsillo o en el de James. No me quejo. Que conste, lo he hecho con gusto. Es el aserradero de los Casket y yo soy un Casket, pero mamá, me parece que podrías tener un gesto y compensarme por haberte hecho la vida tan fácil en tiempos tan difíciles. Yo no diría que $111,000 sean un gesto. Mamá, tienes el dinero, sé que lo tienes. Lo sé porque soy yo quien ha ganado eso para ti. Ya escribí los cheques y lo deposité en tu cuenta de móvil. No voy a malgastar mi dinero en un negocio fallido, Oscar. No necesitas esas tierras. Deshazte de ellas. Deja que se las quede el banco. Es que ni siquiera deberían haberte prestado el dinero. Me gustaría saber qué usaste como aval. ¿Le prometiste que le darías a Frances como me diste a Miriam a cambio de tu casa? La crueldad de las palabras de su madre avergonzó a Oscar. Está bien, mamá, dijo con voz y rostro impasible, y se levantó. Deshazte de las tierras, no tienes por qué tener propiedades. Lo que tú digas, mamá. Se quedó un momento mirándola sentada en la mecedora junto a la ventana. Por encima del hombro de su madre podía ver a Elinor y Frances bajo la tenue luz de la lámpara. Oía la voz de Elinor junto a la de su hija mientras leían juntas un poema de un libro. El viento de la tarde era húmedo y fresco. Las ramas del enorme roble acuático corrieron. La mirada de su hijo inquietó a Mary Love Casket. La única razón por la que haces esto es por Elinor, dijo ella. Si no fuera por ella, serías perfectamente feliz haciendo lo que siempre has hecho. Fue ella quien se empeñó en que te endeudaras con unas tierras que nunca te van a servir de nada. Mamá, ¿eso es lo que realmente piensas? Pues sí, y es la verdad. Realmente odias tanto a Elinor. Shh, que te va a oír. Odias a Elinor, mamá. La odias tanto que me mandarías a mí a la quiebra con tal de herirla. No seas dramático, Oscar. ¿Crees que te voy a dejar morir de hambre? No, dijo Oscar, pero sí creo que te gustaría vernos a Elinor, a Frances y a mí arrodillados en tu escalera trasera esperando a que Miriam nos trajese un plato de comida. Mary Love se quedó en silencio durante un momento. Su hijo nunca le había hablado de aquella forma y sin embargo en su voz no había ni ira ni emoción. Oscar, añadió como si éste no hubiera dicho nada. Todo esto te servirá como lección. La quiebra te va a enseñar que es mejor que no te metas en cosas que no entiendes. Oscar soltó una breve carcajada desprovista de humor. Mamá, no voy a ir a la quiebra. Me voy a quedar con esas tierras. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si tú no me ayudas, lo hará James. No, ni hablar. Mamá, James también firmó como avalista del préstamo. Si yo no puedo pagar, el banco le exigirá el dinero a él. Y sabes perfectamente que si eso ocurre, James venderá todo lo que tiene para pagar. Será duro para él, y detesto hacerlo pasar por esto, pero él se encargará de abonar el préstamo y entonces le deberé el dinero a él en lugar de debérselo al banco. Por Dios, Oscar, si esto es verdad, ¿por qué demonios has acudido a mí? Porque eres mi madre y eres rica, y porque llevo toda la vida trabajando para ti. Eres rica gracias a mí, y ya era hora de que hicieras algo para ayudarme. Te ayudaré, Oscar. Te ayudaría con todo lo que hiciera falta. No, mamá, respondió él. Se acercó a la puerta, apoyó la espalda en ella y hizo girar el pomo. No lo harías. Acabas de decirme que no lo harías. Acabas de decirme que prefieres mandarme a la quiebra antes de ayudarme, aunque con ello perjudicarás el aserradero, a James y a ti misma. Harías todo eso solo para fastidiar a Elinor y para fastidiarme a mí por haberme casado con ella. Todo esto era para ponerte una prueba, Oscar. No tenías ninguna intención de pedirme el dinero. Solo querías ver si cedía. Eso es todo. Qué bajeza de tu parte. Qué poca. No, mamá. Le interrumpió Oscar sacudiendo la cabeza con voz mesurada, a pesar de la expresión de enfado de su madre. Esta vez te necesitaba de verdad. James ya me ayudó en su día y ahora quería que me ayudaras tú, pero no lo has hecho, y eso me pone muy triste, mamá. ¿Qué vas a hacer, Oscar?, preguntó Mary Love
en voz baja y con desconfianza. Era posible que la prueba no hubiera terminado todavía. Voy a pedirle el dinero prestado a James, ya te lo he dicho. ¿Estás seguro de que lo tiene? ¿Estás seguro de que te lo dará? Sí, dijo Oscar, estoy seguro de que lo hará. Nadie ha ido a la quiebra, saldré adelante y algún día te devolveré el dinero. El aserradero Kasky también saldrá adelante y mamá, tú serás cada vez más rica y cuando te mueras llenaremos tu ataúd de billetes de $100 y te pondremos en el cementerio junto a Genevieve. Supongo que te lo pasarás como nunca, con Genevieve como compañía y todo ese dinero para mantenerte caliente. Cuando su hijo se fue a su casa, Mary Love se sentó en su habitación a oscuras y miró por la ventana. Vio a Oscar aparecer en el porche de la casa de al lado. Lo vio besar a Elinor y coger a Frances en sus brazos. Y oyó el murmullo de su voz mientras le leía un cuento a su hija. Al día siguiente, Luviada Sapp llamó a la puerta de Elinor. «Buenos días, Lubadia», dijo Elinor a modo de saludo. «¿Necesitas algo?» «La señora Mary Love me ha dicho que traiga esto», contestó Lubadia, y le extendió un documento doblado con un sello rojo. Aquella mañana, en el despacho del secretario judicial, Mary Love había firmado el traspaso de la casa a Oscar y Elinor.